Buenas tardes a todos. Realmente para el Instituto de Derecho Romano del Colegio Público de Abogados, o de la abogacía, como lo estamos llamando ahora, es realmente un honor muy grande. Ya el hecho de que el nombre del instituto lleve el nombre de nuestra querida maestra Nelly Dora Lousán de Solimano, que tú, Elvira, has conocido muy bien, lo dice todo, nos cobija. Bueno, Mirta y yo hemos estado con ella desde el principio, siempre juntos. Entonces, para nosotros es realmente un placer enorme tener hoy a la profesora, a la doctora Elvira Méndez Chang, cuyos antecedentes lo va después a dar en detalle Mirta. La profesora Méndez Chang, o Elvira, nos conocemos con Mirta y conmigo hace muchísimos años. Yo soy mayor que ella, pero hace muchísimo que nos conocemos, compartir muchas jornadas en distintos lugares del mundo. Realmente es un placer enorme tenerla aquí y realmente me voy a detener en lo siguiente. Es un día histórico porque conseguimos que se abriera la participación a todos los colegas romanistas, digamos, del país y de afuera, porque el colegio primero, con la otra dirección, digamos, por así decirlo, eran únicamente los matriculados en la actividad. Y no podían estar hoy la gente de La Plata, de pronto, o la gente de Bahía Blanca, que yo veo a Dino ahí. Con lo que, a partir de esto, muy agradecido, y en la vida hay que ser agradecido. Estoy muy agradecido a nuestro actual director, Gil Lavedra, porque él autorizó, digamos, que se abriera para todos, pues una actividad académica. Muy agradecido al que es digamos, el consejero que nos dirige a nosotros, que es el doctor Barreiro, y también a el doctor Debey, que es el que, digamos, el jefe de la parte administrativa, que también nos ayuda muchísimo. O sea, muy agradecimiento a todo el colegio por permitirnos a los romanistas llegar a todos lados. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta actividad, al cual Mirta ahora va a dar mayores precisiones de la doctora Méndez Chang. Para los que no la ubican, no las conocen, digamos, pero es muy conocida y sabemos que es una referente en el mundo de derecho romano, en América. Es muy conocida, no solamente en Perú, en toda América, en Europa también. Trabajó mucho con Catalano. Ella personalmente estuvo con Catalano trabajando en la Sapiencia, si mal no recuerdo, y es muy importante porque ella ha abierto el derecho romano no solamente en cuanto a derecho romano, sino el derecho romano expandiéndolo en otras actividades relacionadas, ¿no? Como las relaciones internacionales y demás. O sea, para que veas que te venimos siguiendo mucho. Bueno, ahora sí, Mirta, es para vos lo que quieras decir, por favor. Bueno, en primer lugar, sí, le damos la bienvenida a la profesora Elvira Méndez Chang, una gran amiga, pero además una referente en todos los congresos internacionales. Además de haber estado con Catalano, estuvo con el profesor Lobrano trabajando en Sassari, o sea que tiene una experiencia internacional, estuvo en China también, tiene una experiencia internacional muy frondosa, pero ella me mandó un currículum muy abreviado, que es el que voy a leer, pero lo que yo recuerdo, quise agregarlo, además de participar en infinidad de eventos de congresos internacionales. Bueno, me acuerdo de las estancias en Sassari y en su visita a China. La doctora Elvira Méndez Chang es directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora ordinaria principal del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú. También ha sido jefa de Departamento Académico de Derecho y directora de la Maestría en Derecho Internacional Económico y directora de Estudios de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogada, magíster en Derecho Internacional, con mención en Derecho Internacional Económico y estudios de doctorado en Derecho también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora visitante y conferencista en el Perú y en el extranjero. Tiene investigaciones y publicaciones académicas sobre derecho romano, derecho internacional público, solución de controversias internacionales, investigación jurídica y docencia universitaria. Como verán, un amplio
espectro. Dentro de sus últimas publicaciones tenemos la acción de inconstitucionalidad contra los tratados en el Perú, reflexiones desde el derecho internacional, hostis de extranjero enemigo en el derecho romano, la base romanista de la paridad y tratamiento degli stranieri de la doctrina di Calvo, reflexiones sobre el fundamento romanístico del trato nacional del extranjero en los códigos civiles de América del Sur, la situación de la mujer en el derecho romano, introducción al derecho romano de Lima en fondo de editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo esencial del derecho. Bueno, esto es mínimamente el resumen que me ha enviado, así que le damos la palabra sin más, le damos la bienvenida. Ella nos ha visitado muchas veces en la Argentina, ahora lo hacemos virtualmente, pero bueno, no solo nos hemos visto en el exterior, también hemos compartido muchos momentos aquí en la Argentina. Así que bienvenida, Elvira, todo tuyo, te escuchamos con todo gusto. En primer lugar, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecerles de manera especial al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y especialmente a ustedes, al profesor José Carlos Costa y a la profesora Mirta Álvarez, primeramente por el cariño, por haber organizado todo. Cualquiera de nosotros que sabemos un poco cómo es organizar un evento, hay mucho trabajo, hay muchas coordinaciones, y quiero agradecerles porque todo está saliendo, digamos, impecable. Para mí es un gran honor. Mirta, digamos, y José Carlos, permítanme decirlos por su nombre, han sido muy generosos conmigo. En realidad espero no decepcionar. Y tal vez lo primero que quería decirles, un poco para elegir el tema y por qué estoy en estos temas, además de mandarles un fuerte abrazo a ambos y a todos los amigos y amigas que ahora estoy viendo que están saliendo, y que me apena no poderlos nombrar a todos, pero los tengo muy cerca en el corazón. Espero que muy pronto nos podamos ver de cerca, nos podamos abrazar, y si no en Lima también, ¿no? En Lima siempre como le digo a Mirta, le espera siempre un pisco sour. También una invitación a todos, no solamente un pisco sour, obviamente, pero por lo menos un pisco sour, que podría ser el inicio de un momento de conversación muy grato. Pero bueno, para no tomar mucho tiempo, para ir de frente al tema que nos convoca, cuando yo, tal vez un poco teniendo en cuenta mi historia personal, cuando yo viajé por primera vez a Italia y conocí al profesor Pieragnello Catalano, yo quería conjugar dos amores, por así decirlo, dos pasiones, que es el derecho internacional y el derecho romano. Y eso me ha llevado a lo largo del tiempo a corroborar que en realidad el derecho romano ha contribuido mucho en el derecho internacional. Entonces, el día de hoy, yo lo que quiero hacer es lo siguiente. En primer lugar, quiero decirles un poco, a mi entender, por qué el derecho de gentes hoy día puede tener mucho más sentido que hablar de un derecho internacional como tradicionalmente o normalmente se conoce. Ve algunos de los aportes concretos que ha hecho el derecho de gentes a las instituciones del derecho internacional, qué cosa ha sido positivo, qué cosa hay todavía que mejorar, obviamente sin tratar de resultar anacrónica, porque en el mundo actual, existiendo estados, hay otras dinámicas y otras perspectivas que en su momento también, digamos, critiqué, ¿no? La situación, por ejemplo, de la mujer, a pesar de los cambios que se dieron, digamos, nunca estamos en un plano de igualdad de realidad. O sea, si hubiésemos estado en Roma, yo estaría en mi casa, sinceramente. Pero lo cierto es que me parece interesante poder hacer esa reflexión y al final tomar una idea que ha lanzado ya hace algún tiempo quien fue magistrado de la Corte Internacional de Justicia y también magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue Antonio Calzado Trindade, recientemente fallecido, y que propuso, digamos, la existencia de un nuevo derecho de gentes del siglo XXI o de un derecho de la humanidad. Entonces, ese va a ser un poco el camino que voy a tratar de, digamos, recorrer con ustedes. Yo tengo una pequeña presentación que voy a estar revisándola simplemente con ánimo de no perder nada, no desordenarme. Y claro, mi primer punto es un poco compartir con ustedes qué cosas se entiende por derecho de gentes. Desde la entrada del digesto, que hace referencia a Ulpiano y a la tripartición del derecho de gentes, el derecho natural y el derecho civil son aquellos componentes del derecho en Roma. Yo quise ir más atrás y, por ejemplo, en el siglo I antes de Cristo, Cicerón en De Officiis 3:17-69 nos dice
Nuestros mayores quisieron que fuera uno el derecho de gentes y otro el derecho civil. Ahí hay una bipartición. Y después precisa, el derecho civil no es siempre necesariamente el derecho de gentes. Bien, pero el derecho de gentes siempre es el derecho civil. Y uno se podría preguntar, pero ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿por qué dice Cicerón, digamos, que el derecho de gentes está en el derecho civil? Y de qué manera, digamos, esto también ha llegado hasta, por ejemplo, Gallo y la codificación justinianea. En el caso de Gallo, en sus Institutas 1.1, él dice, todos los pueblos que se rigen por leyes y costumbres usan en parte del suyo y en parte del derecho común a todos los hombres, porque el derecho de cada pueblo constituyó para él es propio de la ciudad y se llama civil, como el derecho peculiar de aquella ciudad. Pero el que la razón natural establece ante todos los hombres es observado igualmente por todos, se llama derecho de gentes y se aplica a todos los pueblos. Este punto para mí es muy importante, ¿por qué? Porque nuevamente, si recordamos a Cicerón, llegamos a Gallo, y además casi literalmente está calcado lo señalado por Gallo en Digesto 1.1.9, la idea es que el derecho de gentes es un derecho común, pero es un derecho común de los hombres, que se aplica en los pueblos, pero es de los hombres. Y el otro elemento que a mí me parece importante, que es algo que yo siento que le falta al derecho internacional actual, es que el derecho de gentes, digamos, se aplica en el derecho interno. Es decir, el derecho de una ciudad no es, digamos, externo o no está separado del derecho de gentes, digamos, en una dicotomía más actual, derecho internacional, derecho interno no son necesariamente opuestos, sino habría más bien una visión mucho más integradora. Algunos le llamarían contemporáneamente más monista, pero es integradora ¿por qué? Porque es un derecho de nosotros. El derecho de gentes es un derecho de los seres humanos, de nosotros, y además de los pueblos. Y de esa manera el derecho de gentes tiene sujetos como los pueblos, los gobernantes y nosotros mismos, los esclavos también, entre otros. Entonces, creo que ese punto para mí es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque creo que es el que nutre, de alguna manera, la diferenciación que tiene el derecho de gentes con lo que sería, por ejemplo, el derecho internacional y su relación con el derecho civil. Además, en el derecho de gentes de Gallo, que como les comentaba, lo retoma también, se retoma en el Digesto, hay un punto central, que es la naturalis ratio. La naturalis ratio como principio de razón universal que es inmanente a la naturaleza y de observancia absoluta, tiene, y subrayo, tiene que ser, digamos, cumplida, tiene que ser, digamos, llevada a cabo por todos los seres humanos, por todos los pueblos, inclusive, aunque no haya un tratado, inclusive, aunque no hayan consentido con esa regla. Por eso es que en Digesto 458 se dice, con razón, la razón civil, podríamos llamarlos, consideraciones de naturaleza propia de cada ciudad, de cada comunidad, no pueden corromper los derechos naturales. Ahora bien, una de las cosas que a mí me parece interesante compartirles es lo siguiente. Cuando nosotros pensamos a veces en el derecho de gentes, depende mucho en qué, por así decirlo, hoy estemos. Para aquellos que se centran más en los temas públicos, los temas internacionales, tienden a pensar que el derecho de gentes es derecho internacional o es una especie de proto-derecho internacional. En el caso de quienes van más hacia el derecho, digamos, privado, piensen, el derecho de gentes es un derecho entre individuos, pensemos un derecho entre comerciantes, entre particulares. Pero para mí el derecho de gentes tiene esas dos vertientes, estando derecho público como derecho privado, por así decirlo, donde, digamos, el derecho civil, el derecho de cada ciudad, también toma esos elementos y los considera dentro de sí. Y por eso quería yo compartirles un texto de Hermogeniano, que está, epítome del derecho, que está en el Digesto, que es Digesto 1.1.5, dice, por este derecho de gentes se introdujeron las guerras, se dividieron las gentes, se fundaron los reinos, se distinguieron los dominios, se pusieron límites a los campos y se constituyeron edificios, se instituyó el comercio, las compraventas, los arrendamientos, y fíjense este último punto, y las obligaciones, con excepción de algunas introducidas por el derecho civil. Esto es interesante porque en la visión, digamos, de Hermogeniano,
las obligaciones provienen del derecho de gentes, estos vínculos provienen del derecho de gentes, se van, digamos, a llevar a cabo dentro del territorio romano con el pueblo romano y los peregrinos, los extranjeros, pero además, cuantitativamente, si queremos hablar, la mayoría provienen, digamos, de esta idea común y solo algunas del derecho civil. Entonces, eso también quería comentárselos porque a veces pensamos que solamente, digamos, son todas las obligaciones de derecho civil y algunas de derecho de gentes, sino dentro de la perspectiva de Homogeniano, esto sería distinto. Además, yo con ello quería, digamos, subrayar este punto, ¿no? Hay elementos públicos, elementos privados, digamos, del derecho, en el derecho de gentes, hay normas públicas, normas privadas, y por eso es que cuando, por ejemplo, el derecho de gentes es abordado por Francisco de Vitoria, siglos después, obviamente, a los albores del derecho internacional, él en sus relecciones sobre los indios y el derecho de guerra, establece algo muy interesante sobre el derecho de gentes que nos parecía que repite lo que dijo Gallo, pero es distinto. Se los voy a leer. Dice, resulta del derecho de gentes que es derecho natural o se deriva del derecho natural. Dice el Instituto de Jure Naturale et Gentium y pone instituciones 121. Se llama derecho de gentes el que la razón natural constituyó entre todas las naciones. Pues bien, esta referencia que hace de Victoria obedece al momento en que él vive. El derecho de gentes es entendido como un derecho, digamos, entre pueblos, entre naciones, un jus inter gentes más que un jus gentium al estilo romano. ¿Por qué? Porque tenemos, recuerden ustedes, todo un desarrollo en Europa medieval, de lo que sería la lex mercatoria. Los comerciantes van, tienen digamos, normas comunes, tienen también mecanismos de solución de controversias. Entonces, lo que sería, digamos, el derecho de gentes de aspecto privado, va desgajándose aparentemente del público y pasaría con mayor facilidad o mayor entendimiento como un derecho de gentes, un derecho entre naciones. Y ahí sí yo creo que hay un punto importante digamos, de separación del ámbito de lo público y lo privado, que a mi entender no era tal en el derecho romano. Entonces, por eso Francisco de Vitoria afirma que, por ejemplo, hay una serie de instituciones que son referidas, digamos, a las naciones en ese momento, las posibilidades, por ejemplo, de ir a la guerra, las posibilidades de tomar cosas de los enemigos, hay toda una serie, digamos, de planteamientos que, bueno, que no voy a entrar al detalle, pero que, claro, colocan hasta cierto punto el peso, o mejor dicho, en primera persona, por así llamarlo, a las naciones, a las colectividades y ya no los individuos, que sí tenían en cuenta el derecho de gentes, digamos, en mi interpretación. Y esto tiene mucha relación con lo que después va a ser el derecho internacional. El derecho internacional de la paz de Westfalia va a ser precisamente un derecho que va a fundarse en la voluntad de los estados. Los estados crean ese derecho, sea a través de acuerdos internacionales, tratados, o sea a través de costumbre internacional. Pero son los pueblos, a través de sus gobernantes, a través de sus funcionarios, a través de sus agentes, los que van a darle forma al derecho internacional. Ya no va a ser un de jus gentium, va a ser un derecho más entre estados, pero que va de alguna manera a centrarse en ellos y dejar de lado al elemento humano, que creo yo era muy valioso en el derecho de gentes romano. Al respecto, yo quería comentarles, por ejemplo, cómo los romanos habían trabajado el tema de la inviolabilidad de los representantes, ¿no? Y para eso les voy a contar muy brevemente una historia que me pareció muy interesante cuando la vi, que está en Polibio, Historias 2.3. En el año 231 a.C., la reina Teuta de Iliria recibió a embajadores romanos porque, digamos, los piratas ilirios, digamos, atacaban botes romanos, o sea, embarcaciones romanas, se llevaban las cosas, se capturaban gente. Y claro, los romanos mandaron a un grupo para pedirle, digamos, explicaciones, una reparación, que esto pague. Y la reina se enojó y los trató súper mal. Y entonces dice, digamos, Polibio, que uno de los más jóvenes se enoja. Y entonces parece ser que le responde muy mal o en mal tono. Y me voy a permitir leer una parte de Polibio Historias 2.3 para que ustedes, porque hay varias queridas amigas que están aquí
me parece interesante mencionarlo. La reina Teuta de Iliria, tomó este desenfado de Romano con una ira inconsiderada y propia de su sexo, y limitó tanto el dicho que, sin respeto al derecho de gentes, envió en seguimiento de los embajadores que habían partido para que diese muerte al autor de semejante falta. O sea, es decir, la reina Teuta tiene una ira desconsiderada y propia de su sexo. Es decir, si hubiese sido, no sé, Amílcar Barca, estaba bien. Pero como era Teuta, es algo desconsiderado. O sea, esa primera parte, digamos, no tiene nada que ver con el derecho internacional puro y duro, pero me pareció muy interesante, porque eso es como nos veían, ¿no es cierto? Pero bien, volver al derecho internacional, al derecho de gentes, claro, era una vulneración que tú mates a un representante. Y era una norma ius gentium que los romanos entendían se aplicaba a todos, aunque no lo hayan aceptado y aunque no lo cumplan, porque no era la primera ni iba a ser la última vez que no se cumplía, sino que elegí este episodio por la primera parte también, ¿no? Para ver el tema de la reina, porque decía, ella como gobernante está obligada por el derecho de gentes, y ella no puede dejar de, digamos, salvaguardar, respetar la inviolabilidad de los embajadores. Esta inviolabilidad, hacemos un salto obviamente en el tiempo muy largo, se encuentra también en Digesto 7:17, en un texto de Pomponio, comentarios a Quinto Mucio, cuando nos dice: si alguno hubiese golpeado a un legado de los enemigos, y fíjense, estamos hablando de un legado de los enemigos de guerra de Roma, se estima que hizo esto contra el derecho de gentes, porque los legados son considerados santos. No voy a continuar con el texto es mucho más largo, pero me parece interesante porque de esta manera vemos que atacar a quien va a representar a otro, aunque nos vaya a hacer un reclamo que no nos gusta, es una regla que se entiende vulnera esta norma común de todos los pueblos. No las tienes que tener por escrito, no las tienes que pactar, tienes que respetar. Ahora, ¿qué sucede a nivel internacional? Hoy en día sí hay una norma que está en el artículo 29 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas del año 1961, que señala que la persona del agente diplomático es inviolable y por consiguiente no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto, y el Estado receptor se le tratará con el debido respeto y adoptará las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. Eso es bien interesante porque acá tenemos una norma, digamos, convencional, que para la doctrina especializada expresa lo que ya hay en una norma consuetudinaria, es decir, no necesitaríamos ser parte de este tratado para efectos de poder estar vinculados con este principio de inviolabilidad, digamos, de representantes diplomáticos o de representantes oficiales. Y esto ha sido, digamos, este principio ha sido discutido en el caso relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán. Si ustedes les gusta un poco, digamos, el cine y han visto la película Argo, por ejemplo, es un poco el caso de la película Argo, ¿no? Entonces, Irán permitió que se vulneraban los derechos de las personas que eran personal diplomático y consular en ese caso. Sí, entonces, esta norma, fíjense cuán larga data tiene. Pareciese que recién surgió, digamos, a raíz de las relaciones interestatales, pero eso llevaba a que, digamos, se entendiese que su vulneración era muy grave. Y tal vez me olvidé de contarles qué pasó después con toda esta, con la reina y todo en Roma. Los romanos empezaron la primera guerra contra los ilíricos, justamente debido a partir de esta grave ofensa que se había hecho al derecho de gentes. Entonces, este es un primer caso respecto a lo que sería, digamos, la existencia de un principio de derecho de gentes que viene desde la época romana y todavía lo tenemos hoy. El segundo tema que yo quería, digamos, abordar con ustedes hoy era el tema relacionado a la relación entre extranjeros y nacionales, lo que se llama la igualdad de trato entre nacional y extranjero. Y yo me voy a permitir un poco cambiar tal vez el orden que tenía mi presentación, porque tenía una presentación PowerPoint, porque, digamos, ustedes son argentinos, la mayoría son argentinos, y ustedes tienen a un jurista que de alguna manera ha respaldado mucho este tema, que es Carlos Calvo. O sea, Carlos Calvo, en la doctrina Calvo, dice, claro, si un extranjero, por ejemplo, si yo estuviese en suelo argentino, tengo que tener una protección jurídica, pero estoy en un plano de igualdad, lo cual no significa que tenga absolutamente todos los derechos que tienen ustedes,
Pero en términos civiles estoy en un plano de igualdad, aunque se admiten excepciones, por ejemplo, por temas de seguridad, por temas de salud, entre otros. Entonces, este tema que yo lo había visto desde la otra óptica, es la óptica, digamos, del derecho internacional, generó, como ustedes recuerdan, la doctrina Calvo, mucha, digamos, mucho rechazo, porque muchos estados decían, bueno, ¿y por qué yo voy a tener al extranjero igual y lo voy a tratar igual que un nacional? Si es un extranjero, con todo este contexto xenofóbico que hay, que lamentablemente hoy en día todavía podemos apreciar, por ejemplo, en mi país, también una sensación de que, bueno, si tú eres venezolano o tú no eres peruano, especialmente aquellos que han venido migrando, grupos grandes que han ido migrando, entonces no deberían tener los mismos derechos civiles, básicamente, no comprar, vender, etcétera, deberían estar como en un segundo plano, digamos, por diversos motivos que son, para mi entender, más motivos políticos. Pero lo cierto es que yo me preocupó mucho el tema de Roma porque digo, ¿cómo los trataban? Porque la idea que nosotros tenemos normalmente del derecho humano es que hay una desigualdad. Sin embargo, y digamos, ¿de dónde proviene? Hay, digamos, un planteamiento teórico que es muy importante de Theodor Mommsen, quien plantea que en el mundo antiguo las relaciones eran de hostilidad natural, es decir, que los pueblos no tenían ningún tipo, digamos, de relación pacífica, sino más bien andaban en guerra y la excepción era que estuviesen en paz. Si nosotros revisamos los libros de historia universal, evidentemente vamos a encontrar que están plagados de episodios de guerra. Roma peleó muchas guerras, se expandió, perdió territorios y estuvo peleando a lo largo del tiempo. Sin embargo, no con todas las comunidades se llevó mal o tuvo una relación agresiva. Dependiendo del momento histórico, vamos a ver una Roma mucho más expansionista que otra, es cierto. Pero había momentos en los cuales no había guerra. Y entonces, ¿qué hacía, por ejemplo, un migrante? ¿Qué hacía un migrante que llegaba a territorio romano? Para Mommsen no tenía ningún derecho, porque entonces, si no había un acuerdo entre los romanos con su pueblo, no se respetaba ningún derecho. Yo discrepo de esa posición. ¿Por qué? Porque primeramente, si nosotros nos vamos a la ley de las 12 tablas, la ley de las 12 tablas tiene un texto que seguramente ustedes lo recuerdan, que es la tabla 2.2. Y voy a leer la parte en latín que generalmente se conoce más, es status dies cum oste. La cita en español sería día fijado con un forastero. ¿En qué contexto? Si uno de los impedimentos que existe para el juez o para el árbitro, para el reo, para que se presente es el día fijado con el forastero, aplácese ese día. O sea, eso es lo que dice la ley de las 12 tablas, habla de oste. Y Festo, posteriormente, cuando comenta status 10, lo que dice es lo mismo, es aquel que, digamos, es llamado, vocatur, digamos, a una causa, pero, y ahí es interesante, Festo termina diciendo, spai iure cum populo urbano, atque hostile ponebantur proequare. Y digamos, ¿esto qué significa? Dice que, entonces, para Festo, y también lo vamos a ver, digamos, en Varrón, hay una situación de paridad entre hostis, entre el extranjero y el ciudadano romano. No significa que tengan toditos derechos, pero ante, digamos, en un proceso, no están en una situación de desigualdad. Cosa que a mí me parece interesante, porque fíjense, es la ley de las 12 tablas la que lo dice. No es una norma mucho más reciente, ¿no? Y entonces, eso a mí me parece sumamente interesante, les reitero, porque de esta manera se puede decir que no era necesario un tratado, un acuerdo, para que un forastero pueda ser citado ante un proceso. Por simplificar un poco el contexto en el cual se da esta referencia en la tabla que he hecho mención. Y de esa manera, entonces, el extranjero tenía entonces posibilidades de ir a un proceso. No como antes se decía que tuvimos que esperar hasta que existiese el pretor peregrino siglos después para poder recién participar en un proceso. Entonces, ¿cuál sería el fundamento? Un poco tratando de construir, porque a veces es como que uno tenga un rompecabezas complicadísimo, es justamente el derecho de gentes. Maski, por ejemplo, decía que el derecho de gentes no es un derecho, digamos, de la República, sino más bien hunde sus raíces en las primeras épocas de la ciudad. Y para eso tenemos también la cita con la cual yo empecé, digamos, la presentación de hoy, cuando Cicerón, por ejemplo, dice, según los antiguos,
existe el derecho civil y el derecho de gente, ¿se acuerdan? Entonces, es algo que, a diferencia, por ejemplo, lo que sostiene Feliciano Serrao, que el derecho de gentes en realidad, de alguna manera, surge en el siglo III antes de Cristo, a mi entender, habría todavía una existencia de normas de derecho de gentes que sustentarían que se pudiese convocar a que un extranjero participe en un proceso ya desde el siglo V antes de Cristo. Entonces, este es un dato interesante. Hay todavía muchas cosas digamos, que surciben en el vestido, pero este dato me pareció importante y quería compartírselos. ¿Por qué? Porque entonces no es que a partir del siglo III antes de Cristo, cuando ya hay el pretor peregrino, podemos hablar de la existencia de un derecho de gentes y de un tratamiento del extranjero pari iure, podríamos decir, con el ciudadano, sino que esto sería mucho más antiguo. Y, por ejemplo, a mí esto me pareció sumamente interesante, y si tenemos en cuenta lo que decía Festo, entonces efectivamente vamos a encontrar que había un trato, digamos, dentro de la ciudad de Roma que no estaba de tutela jurídica a lo que, digamos, se mencionaba en base al derecho de gentes. Ahora, volviendo a la época actual, yo les decía que este planteamiento, digamos, de igualdad de trato, de participación jurídica, podríamos decir, ojo, no estoy hablando de derechos humanos porque sería completamente anacrónico, pero por ejemplo que pueda acudir a un proceso, que pueda celebrar, que pueda surgir una obligación entre un romano y un extranjero. Eso es interesante porque después vamos a ver que el desarrollo histórico llevará a poder admitir, digamos, una serie de posiciones hasta xenófobas y también, digamos, de naturaleza discriminante. Por ejemplo, cuando pensamos toda la discusión si los indígenas en el Nuevo Mundo tenían o no tenían alma, esta discusión no se hubiese dado entre los romanos cuando ellos hacían esclavos gente, digamos, del África, inclusive gente del África subsahariana que llegaban a contactar, porque eran seres humanos también y podían, digamos, ser manumitidos si es que se daban los supuestos jurídicos correspondientes. Entonces, pero fíjense cómo va cambiando inclusive la percepción de quién es humano, quiénes tienen alma, quiénes no tienen alma, en función, digamos, de aspectos más bien físicos, ¿no? Físicos, raciales, etc. Entonces, eso me pareció interesante, y simplemente para recordarles, ustedes ya lo saben, su artículo 4 del Código Civil Comercial y Comercial de la Nación Argentina dice: las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuestos en las leyes especiales. Y en el caso del Código de mi país, que es más antiguo, que es del año 84, el artículo 2046 dice: los derechos civiles son comunes a peruanos y extranjeros, salvo las prohibiciones y limitaciones que, por motivo de necesidad nacional, se establecen para los extranjeros y las personas jurídicas extranjeras. Entonces, me pareció interesante porque esto permite entender el derecho romano de una manera mucho más, digamos, acogedora para los extranjeros, inclusive cuando eran llamados hostis. Y hay algo que me parece importante simplemente recordar. Si nosotros vamos a la etimología de hostile, que es la base de la palabra hostis, algunos dicen también hospes, hostile sería igualar a equilibrar, digamos, balancear. Entonces, hostis es el que está balanceado con el romano, podríamos decir, ¿no? No es que el que está por debajo, sino si tendríamos otra, digamos, otro verbo de base. La otra cuestión que también quería yo resaltar es que hostis sería una palabra que también tendría como base hospicium, porque, digamos, el romano, digamos, por mandato de Júpiter Hospitalis, tendría que acudir a recibir a los foráneos, a los extraños, y recibirlos en su casa. Los hospedaba, de nuestros hospedajes de ahora. Los Airbnb son esos, bueno, no, pero no son alquiler, pero digamos, el hecho de ven a mi casa, yo te recibo, yo te protejo, necesito que te hagan daño, yo te oriento. Entonces, esas son dos palabras que juegan, a mi entender, que no son contradictorias, sino más bien suman a la idea de que el concepto antiguo de hostis precisamente fue un concepto que nos permitía
digamos, entender que el extranjero no era un enemigo, cosa que sí pasó después. La palabra hostis, si ustedes recuerdan, sí tuvo un cambio a través del tiempo. En el siglo I antes de Cristo, Cicerón, Varrón y después Festo van, digamos, a afirmar que hubo un cambio. El concepto este de extranjero, extranjero para ello pasa a peregrino, que peregrino más bien yo lo entendería como migrante, porque sus raíces es aquel que viene por el campo. Entonces el que viene caminando y llega hasta la ciudad, entonces es el que migra de su lugar de origen. Ese concepto de extranjero con relaciones pacíficas, con una tutela jurídica mucho mayor por el derecho de gentes dentro del territorio romano, se le va a dar al peregrino. Y el hostis va a pasar a ser el enemigo de guerra. Eso lo van a decir nuevamente Cicerón, Varrón, Festo. El digesto también en reiteradas citas lo va a decir. Por ejemplo, en el caso del digesto, vamos a ver en digesto 50, 16, 18, enemigos son los que públicamente nos declararon la guerra o aquellos a los que nosotros declaramos. Entonces, hostis y sunt qui nobis aut quibus not publice bellum decrebimus. Y en esa misma línea, digesto 49, 15, 24 y digesto 16, 34, principio. Entonces, es interesante porque, de un lado, los romanos en un momento van a llamarle a todo extranjero hostis, pero se van a dar cuenta que tienen que hacer una diferencia entre aquellos que están pacíficamente con Roma, tienen una tutela mayor, son los peregrinos, y aquellos que no, les van a mantener el término hostis y lo van a entender como el enemigo público, porque es aquel que ha declarado públicamente la guerra al pueblo de los romanos. Entonces es el enemigo de guerra, tiene menos derechos, tiene mucho menos, digamos, protección. Y voy a tratar de ir rápido a lo último que me está faltando. Y acá, digamos, yo quería leerles muy brevemente un texto de Cicerón, también de Oficis 1, 11, 35, que se refiere a la diferencia entre combatiente y no combatiente, en buena cuenta, dentro de un contexto de guerra. Cicerón dice, existe todavía, siglo I antes de Cristo, una carta de Marco Catón el Viejo que escribió a su hijo Marco, en la que le dice que ha oído decir que lo había licenciado el cónsul cuando luchaba como soldado en Macedonia en la guerra contra Perseo. Le advierte que tenga mucho cuidado de no entrar en combate porque quien no es soldado no puede luchar con el enemigo. Esto es bien interesante porque hoy en día, digamos, con motivo, digamos, al final del siglo XIX, con todo, digamos, las atrocidades sucedidas en la batalla de Solferino, surge esta idea de protección de los combatientes y de diferenciarlos de la población civil a nivel internacional. Sin embargo, y eso todavía es algo sobre el cual tengo que trabajar un poquito más, en el mundo romano ya hay una diferenciación entre el tratamiento, inclusive en el marco de una guerra, del que es combatiente respecto de quien no lo es, al margen de que quien perdía la guerra normalmente era hecho como esclavo, pero ese es otro tema. Entonces, estos son algunos de los temas, voy a ver si no estoy dejando tal vez nada muy interesante, no. Quería tal vez en los últimos minutos, si me lo permiten, simplemente hacer una reflexión sobre el nuevo derecho de gentes. Lo que hemos visto hasta acá, y yo he tratado de resaltar, es que el derecho de gentes de Roma era entendido como un derecho común de los hombres y de los pueblos, si queremos, digamos, sintetizar. Era un derecho que se aplicaba tanto en el ámbito, digamos, en el ámbito territorial de un pueblo, vamos a hablarlo latamente de manera interna, sin necesidad, digamos, de una recepción, que es un poco lo que hoy día se exige a nivel, digamos, en las relaciones entre derecho internacional y derecho interno. En ese sentido, yo creo que es importante rescatar que había normas públicas y normas también de derecho privado, ámbito público, ámbito privado, y sin embargo, digamos, cuando va evolucionando en el tiempo, se va entonces a hacer una especie de dicotomía. Quienes ven el derecho de gentes como un derecho solamente de derecho privado, de relaciones entre particulares, básicamente a partir de lo mencionado en Paul la tripartición del derecho natural, derecho de gentes, derecho civil, y los preceptos, digamos, de derechos de gentes están, digamos, en el ámbito más bien privado. Eso es lo que se señala, por ejemplo, en Paul en el digesto. Ese punto lo toma de Vitoria mira el derecho de gentes como un derecho entre pueblos, entre naciones, soslaya, minimiza la presencia de los seres humanos
como sujetos y como también aquellos que hacen el derecho de gentes, y eso es lo que de alguna manera se toma con el derecho internacional que hasta ahora de alguna manera tenemos. Es un derecho interestatal, un derecho donde la incidencia de los seres humanos tiene que ser frente a los gobiernos de los estados y que recién en las últimas, digamos, décadas se ha podido entender que inclusive un nacional puede, digamos, demandar o puede denunciar o puede alzar su voz contra un Estado en una instancia, digamos, internacional. Por ejemplo, en el sistema interamericano tenemos la Comisión y la Corte, pero eso no ha sido lo normal ni lo general, digamos, durante muchos años que existe el derecho internacional. Sin embargo, ahora hay una especie de renacimiento del pensar en derecho de gentes que me parece interesante y voy a leerles muy brevemente por qué. Antonio Cansado Trindade, usted, como les decía, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después de la Corte Internacional de Justicia recientemente fallecido, decía que la construcción doctrinal y jurisprudencial del derecho de gentes es el pilar fundamental de un derecho, de un nuevo derecho de gentes que se ha entendido como un derecho internacional para la humanidad, con alcance universal. Para ello, y él también ha hecho un voto, digamos, en una opinión consultiva muy, digamos, conocida, estudiada, que es la 1803, en la cual se hablaba sobre la protección de los derechos de los migrantes indocumentados, y esta opinión consultiva señala, ante la ley, igual protección ante la ley, y no discriminación. Pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional. Esto acá me parece interesante, ¿por qué? Porque el derecho de gentes es un derecho que, como lo pensaron los romanos, es un derecho común, inderogable, nadie podía, digamos, dejar de lado el derecho de gentes. Por eso decía, las normas de derecho, digamos, la razón civil no puede afectar los derechos que provienen de la naturaleza ratio. ¿Se acuerdan lo que veíamos al inicio? Entonces, en esa lógica, ¿por qué podríamos hablar de un nuevo derecho de gentes? Creo que la palabra clave, y lo ha dicho Cansado Trindade, es en repensar dos cosas. De un lado, las normas imperativas de derecho internacional. Ese es un tema muy discutido por los publicistas, por los que trabajan los temas internacionales, porque hay poco consenso. La prohibición del uso de la guerra, perdón, del uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias. Tenemos también, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, especialmente el núcleo duro, pero una vez que nos vamos acercando de ciertos consensos, ya el tema se vuelve más difícil. No hay lista de qué cosas es jus cogens. Entonces, la no intervención es una norma de jus cogens, o el principio de no intervención tal vez para muchos no, porque se puede, porque un Estado puede aceptar que otro entre en su Estado, puede consentir, y ya no habría una violación de la norma, pero no se puede hacer genocidio, no se puede hacer tortura. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a hablar, inclusive respecto a crímenes internacionales, empezamos a ver que las áreas, digamos, grises o de poco consenso son mayores. Sin embargo, yo creo que apostar por la construcción de, digamos, y por la identificación de una serie de normas de jus cogens, hoy en día nos permitirían decirle a los estados, y en realidad a todos los sujetos de derecho internacional, que cualquier acción dentro de un contexto pacífico, dentro de un contexto, digamos, dentro de un conflicto armado interno, un conflicto armado internacional, tiene límites. Y yo creo que ese es digamos, el repensar el derecho de gentes. Un derecho que no fue hecho por un grupo de pueblos en Roma. O sea, no hubo una Carta de Naciones Unidas, de Pueblos Unidos de la Antigüedad, no hubo una convención de derechos. Fue algo que surgió como algo razonable. Podemos discutir el fundamento filosófico, pero voy a dejar eso. Pero, digamos, como lo pensaban los romanos, era razonable que a cualquier persona le persuadiese que esos sean los derechos y estas sean las obligaciones. Y que no solamente se quedan en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Entonces, creo que eso podría ser tal vez para nosotros, y eso es finalmente lo que yo quería hacer, más que una conclusión, una llamada a la reflexión. ¿Cuánto tenemos en común o cuánto entendemos como normas comunes que a veces no están en tratados y por consiguiente no se cumplen? Y que nos cuesta mucho a veces cuando no encontramos, sobre todo si somos del sistema, digamos,
romano-germánico, como se llama, o de nuestra tradición jurídica de derecho civil, nos cuesta mucho cuando no está la norma escrita. Hablo en general, ¿no? Porque, digamos, tal vez nosotros los romanistas tenemos otra perspectiva. Pero, por ejemplo, yo a veces veo, ¿no? En la práctica profesional hay un cierto temor cuando, uy, no hay una norma escrita, y entonces, ¿cómo yo puedo sustentar la existencia de este derecho o esta obligación? ¿Sí? Entonces, yo creo que tal vez apostar a, claro, no cambiar el derecho internacional de la noche de la mañana a un derecho común, pero sí integrar esta idea de la existencia de normas imperativas que son comunes y que no deberían estar condicionadas a la voluntad del Estado, que el Estado quiera cumplirlas. Y de otro lado, el tema de las obligaciones erga omnes. Se aplica para todos, no solamente a ciertos estados, no solamente a ciertos sujetos de derecho internacional, sino para todos, tanto en el ámbito internacional, entre los estados, como a nosotros también. Porque creo que eso también coadyuva a entender por qué podemos ser responsables cuando cometemos crímenes internacionales. Entonces espero que no me haya pasado mucho, haber podido por lo menos generar un poco de reflexión y ver que el derecho de gente romana y muchas instituciones romanas, quiero decir, porque muchos temas que ustedes han trabajado, compraventa, etcétera, han servido para ir fortaleciendo un derecho internacional que yo creo que hoy día merece repensar. ¿Y por qué no darle una mirada todavía al derecho de gente humano nuevamente? Muchísimas gracias y gracias por su paciencia, se los agradezco. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Porque además sé que es tempranos para ustedes también, así que muchísimas gracias. Bueno, les pido a los que quieran hacer algún comentario que lo hagan por el chat, que yo con todo gusto los voy leyendo, lo mismo las preguntas. Mientras tanto, José, si querés hacer algún comentario, yo estoy mirando el chat para... y felicitaciones, Elvira, como siempre, Gracias, excelente. Muchas gracias. Bueno, no te voy a decir Elvira, te voy a decir profesora doctora Méndez Chan con todo, porque realmente nos diste realmente una exposición magistral, porque nos diste otra óptica del derecho romano. Es decir, cómo el derecho romano, que lo enraizaste muy bien, anterior al pretor, desde la ley de la docetabla en adelante y todo lo demás, cómo desemboca hoy con la teoría del derecho natural, Spinoza, Carlos Calvo, la teoría de Drago, es decir, cómo fuiste silvanando la importancia, y de pronto yo me acordé del juicio de Nuremberg y el Tratado de Roma, que si mal no me acuerdo es de fines del siglo pasado o principios de este siglo, en el cual se hilvanó todo lo que viene a ser el derecho de guerra, digamos, humanizar el derecho de guerra. Digamos, de esos Oster, a cómo se evolucionó. Es decir, de que se podía hacer lo que se quería con los prisioneros, y ahí vino el genocidio nazi, a, digamos, un derecho internacional moderno, y que vos lo ibanás muy bien, no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada, que hay obligaciones privadas y obligaciones públicas. Bueno, yo traté, realmente me diste vuelta a la cabeza porque me quedé muy pensando en todo eso, y estoy haciendo un poco de raconto de lo que vos muy bien explicás, y se justifica este tipo de charlas, como todos los que han venido y han charlado aquí y nos han dado una explicación muy importante, lo enlazaste con la Corte Interamericana de Derecho, el Código Civil peruano, el Código Civil argentino, o sea, realmente te agradecemos muchísimo todo lo que nos has expuesto, nos has enriquecido. Y ahora sí, espero que nuestros queridos amigos y colegas que quieran hacer alguna pregunta o quieran decir algo, acotar, está abierta la propuesta. No, muchísimas gracias, José Carlos. Me alegra que se haya entendido, porque a veces cuando uno quiere tratar de resumir muchas cosas y se emociona, porque a veces esas cosas me emociono, entonces, con el riesgo, por eso es que miraba la pauta, porque lo que no quería era, digamos, siempre necesito la pauta para no dispersarme.
No, Esto, y muchas gracias, sobre todo por la paciencia, se los agradezco, y el comentario es excelente, muchas gracias a ustedes. He estado viendo algunos comentarios, Mirta, que son sobre las citas. Sí, Yo voy a estarle mandando a Mirta, te voy a estar mandando esta noche, ¿te parece? perfecto. Las citas y tú se los compartes, ¿te parece? Perfecto. Para no dárselos, ¿les Alicia parece? Juárez, que había preguntado por las citas porque había tomado nota, pero algunas se le habían quedado, hubo un problema con el PowerPoint que la doctora Elvira Méndez Chang quería presentar, pero se veía muy pequeño, estuvimos probando antes de la reunión. Entonces se comprometió en mandármelo a mí y yo se lo voy a mandar a todos los que intervinieron, estuvieron presentes ahora en esta charla. A Anabela Faciuto pregunta por la cita de Festo. No sé si esa la quieres decir o esperamos al PowerPoint. Eso, Elvira, Sí, te lo o dejo sea, tú. sí, cita de Festo es la cita de Status 10. Entonces, no sé, para no decírtelo en latín, porque a veces el latín es mejor leer, yo pienso, ¿no? Que no sé si me van a entender bien, mejor te lo mando. Perfecto. Anabela, yo te lo mando y se lo mando a Mirta y ella con mucho gusto. Y si tú tienes alguna duda, Mirta, sobre las fuentes, que me escriba. Ahí Perfecto. tú tienes mis coordenadas. Bueno, está presente, que no lo dije antes, pero bueno, Cristina Filippi, de la Universidad de Córdoba, de la Católica de Córdoba, que también manda felicitaciones. Yo saqué fotos a todos los comentarios y felicitaciones del chat para hacértela saber. Ay, gracias. Y tenemos, a ver si me contesto, porque la doctora Resec de Lomas de Zamora, a ver qué dice. Qué lástima. Bueno, en otra oportunidad, no, porque me decía que no puede acceder al chat y quería hacerte una pregunta y le dije que me la hiciera por el WhatsApp, que yo te la transmitía, pero evidentemente se ve que era muy larga y bueno, manda felicitaciones nomás y dice que en otra oportunidad. Así que después le mandaremos el PowerPoint también a ella porque nos está escuchando bien, pero no puede acceder al chat. Claudia está viajando, Claudia Resec, sí, me acaba de decir, y escuchaba todo, pero no podía participar. Es que con un teléfono es muy difícil buscar dónde está el chat. Es así. Así que bueno. Y todo es chiquitito. Claro, terrible. le vamos a mandar el PowerPoint. También está el profesor Dino Verdini de la Universidad del Sur, que es de Bahía Blanca. O sea, no solo gente, por supuesto, de Capital, de Gran Buenos Aires, pero también gente del interior del país que se ha sumado. Así que a todos, muchísimas gracias por haber participado. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Alicia Juárez, que me dice, sería muy interesante tener todas las citas. Sí, te voy a mandar el PowerPoint, ni bien me lo mande Elvira, así que quédate tranquila que va a llegar y vas a tener todas las citas para que las puedas manejar, ¿sí? También está la gente de La Plata, Mirta. La Plata, sí. Daniel Conjur, también está y Fabio Arreagada. Disculpen si no veo autos. También. Así que bueno, gracias también a los de La Plata por sumarse, porque bueno, es muy interesante y yo ya copié que está acá, cuál es el link para acceder después a tu charla, que se lo voy a dar a Emiliano Buis porque no podía estar, pero le interesaba mucho y aparte te aprecia y te admira mucho, entonces, bueno, le voy a mandar el link, que está en el chat para los que quieran después volver a ver o mandárselo a alguien, está el chat de YouTube, el link de YouTube, donde se puede acceder a esta y a todas las actividades que están grabadas y subidas ya al canal de YouTube. Ay, mándamelo a mí también. Bueno, espera que, a ver, sí, te lo mando porque yo ya lo copié. Te voy a mandar el texto y te lo mando cuando abra o cuando yo te mande el PowerPoint me lo mandas. Yo te devuelvo, exacto, perfecto, copiar. Para hacer, como estamos hablando de derecho internacional público y hay que ser diplomático. No quiero quedar mal con ninguno de los que no nombramos. Realmente hablo en nombre mío y de Mirta. Realmente muy agradecidos a todos, a los integrantes del instituto que han hecho esfuerzos por venir, porque tuvimos reuniones ayer ordinaria y hoy se han vuelto a acceder, a conectarse, y también a todos, a Cristina, a Fabio, a todos, no quiero Dino, todos, no quiero decir más nombres porque hay algunos, y también a Grecia, que está desde México acá, desde México. Siempre es un baluarte, o sea, esto ya dejó de ser argentino, peruano, mexicano, y bueno, cordobés, Córdoba capital con amor, La Plata, bueno, Gran Buenos Aires, todo, estamos todos acá, los romanitas somos una hermandad.
Así que Bueno, bueno. Dino Verdini dijo, muchas gracias a la profesora Elvira Méndez Chan por excelente presentación y a Mirta y a José por la invitación. Pero bueno, los agradecidos somos nosotros, sabemos que es un horario difícil, justo comenzando el fin de semana y bueno, y se sumaron todos, así que muchísimas gracias a todos. Realmente fue un gusto estar y compartir. Y lo de Grecia yo me permití avisarle, porque si no, no hubiera tenido, porque sé que tienen buena relación y dije, Grecia siempre se prende en todo, pero si no se le avisa, así que le mandé el link para que pudiera estar. Así que bueno, gracias Grecia por estar, porque sabemos que, bueno, el año pasado ella también estuvo presente virtualmente en otra conferencia en el colegio, así que, bueno, ya la conocemos aquí. Gabriela Morel, felicitaciones, muchas gracias por organizar este encuentro. Así que, bueno, todos con mucho afecto te saludan y yo te voy a mandar el chat para que después tengas el recuerdo. Ya le saqué fotos a todos los saludos y felicitaciones, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes nuevamente, gracias José Carlos, gracias Mirta, gracias al Colegio Público. No será la última vez, seguramente te convocaremos otra vez y bueno, un placer siempre y ya nos veremos. Y realmente vuelvo a agradecer a los presentes, a los que nos van a mirar después, a las autoridades del colegio por el esfuerzo que han hecho realmente. Bueno, y es un día histórico, porque hoy lo hemos abierto a toda la comunidad, porque hasta acá era un problema tener el acceso, cumplíamos las normas, pero a veces, y soy franco, a veces sotobocho la pasábamos igual a algunos para que pudieran participar, pero ahora ya el colegio nos autorizó para que pudiéramos, porque sabe el esfuerzo que está haciendo el Instituto de Derecho Romano. Hace muchos años con Mirta que estamos con esto, Mirta, hace como 15 años que estamos codo a codo, ¿no es cierto? Sí, entonces, 2007, sí. Es una cosa que, bueno, gracias. Bueno, ya está. Elvira, un beso enorme. Un beso a ustedes, a todos también. De vernos, de tomar algo o comer o lo que sea. Bueno. Un pisco sour seguro. Gracias a todos. Gracias a todos. Buen fin de semana para todos y gracias por habernos acompañado. Gracias, Elvira. Excelente. ¿Alguien quiere unirse? Bueno, ya un poco tarde, así que no. Bueno, dale la oportunidad. Dale la oportunidad. Salude. Bueno, vamos. La dejo pasar, pero ahora voy a cortar. Así que bueno, ha sido un placer escucharte. Mariana Esconda te manda corazoncitos. Y bueno, todo lo mejor. Seguimos en contacto, Elvira, y gracias por todo. Buen fin de semana a todos. Cuídense. Fue excelente. Buen fin de semana.